Abad, abogado constitucionalista. Lo hemos escuchado muchas veces a él, sobre todo hablando en estos últimos años de el decreto 7023, bueno, del gobierno de Milei, gobernando también por decreto justamente, y lo que eso implica. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, los saludamos desde Misiones. Buenas tardes, saludos para ustedes y la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Doctor, ¿cómo está siguiendo este debate? ¿Qué información tiene sobre ese proyecto y qué le parece además? Bueno, las tres cosas voy a contestar. Bueno. Ayer estuve en un debate que se hizo en la Cámara de Diputados a propósito del proyecto que ahora está siendo analizado y que será sometido a votación en la Cámara de Diputados. Bueno, diría que en general mejora en varias deficiencias de la ley 26.122, que es la que regula tanto los decretos de necesidad y urgencia como los decretos delegados. Para que la audiencia tenga en cuenta, por ejemplo, es muy importante de que los decretos debe referirse a una sola propuesta normativa, que no pueden ser brulotes como el DNU 70/23, 660 artículos que trastocó la vida económica e institucional de la República. Bueno, este es un avance, también lo son la fijación de plazos, el momento de su entrada en vigencia, todo ello bien regulado. A mi modo de ver, hay un solo aspecto muy importante, desgraciadamente, cuya crítica no puedo ocultar, y es que no se introduce claramente la distinción entre anular o derogar, que en el derecho significan dos cosas muy distintas. Derogar se deroga lo que es válido, que fue emitido por autoridad competente y conforme el procedimiento que establece la ley o la Constitución, pero que ha perdido vigencia, como es, para dar un ejemplo claro, todo lo que refería a los decretos de necesidad y urgencia de la pandemia. Evidentemente allí había necesidad de adoptar medidas inmediatas, pero pasada la pandemia, esas medidas carecen de sentido. Si ya no tenemos que andar con barbijo, podemos ir a nuestros trabajos respectivos, etcétera. Todas esas restricciones perdieron actualidad, y de allí que valga derogar, pero como eso es una derogación, reconoce que al tiempo de su imposición eran medidas necesarias para enfrentar la pandemia. ¿Qué es la nulidad? Bueno, la nulidad es cuando la producción normativa enviada por el Poder Ejecutivo no satisface los requisitos de autoridad competente ni de procedimiento adecuado. Esto está claramente regulado en el texto constitucional en lo que hace a la introducción de los decretos de necesidad y urgencia, que viene precedido por un párrafo, es el artículo 99, inciso tercero, segundo párrafo de nuestra Constitución, regula las actividades del presidente, las facultades del presidente de la Nación, y allí dice que el Poder Ejecutivo en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas. Bueno, esto, nulidad absoluta e insanable, como lo son todas las nulidades constitucionales, significa que si se declara el rechazo al decreto, tiene que especificarse si es que se lo anula o que se lo deroga. Si se lo anula, se vuelve al momento previo, al de la producción del acto nulo, y todo lo acaecido bajo la vigencia de la norma nula es revisible. No hay derechos adquiridos frente a nulidades absolutas e insanables. Inversamente, si se deroga, todo el mundo tranquilo, lo que se hizo, nos pusimos los barbijos, hubo restricciones, entendimos todo, perfecto, terminó la pandemia, se deroga y seguimos con los regímenes normales de vida. Bien,
Ahora, ¿por qué señalo la importancia de esto? Porque el actual proyecto, en lugar de decir que era la propuesta que yo entregué al Congreso de la Nación, yo sostuve que el rechazo del DNU, en este caso por ambas cámaras del Congreso de la Nación, debe comportar la nulidad o la derogación, según corresponda. Es decir, nulidad cuando fue como fue el decreto 70 y sigue siendo un zafarrancho normativo escrito por bestias y aplicado por bestias. Bueno, esto no puede ser en el derecho. Entonces, eso es la nulidad, y las consecuencias de la nulidad las tienen que soportar quienes firmaron ese decreto, es decir, el gobierno Milei, su jefe de gabinete de entonces y el elenco de ministros del Poder Ejecutivo. Esto es una lección de derecho para todos aquellos que transgreden el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, cláusula señera que incorporó la reforma constitucional del año 94 y que es su artículo 36. Es un acto de violencia institucional si un poder con legitimidad de origen, como era y es el Poder Ejecutivo actual, transgrede sus incumbencias constitucionales para apropiarlas de los otros poderes del gobierno federal, concretamente el Congreso de la Nación. Doctor. Ahora, si esto está en la Constitución, no puede ninguna ley, que es una norma inferior, resolver o legislar en contrario. Claro. Entonces vienen los discursos de la política y dicen, bueno, pero esto es lo que logró consenso, con esto llegamos al número de votos para aprobar la ley, entonces la construcción y vuelta con el consenso y vuelta. Claro. Y no nos damos cuenta de que no puede haber consensos en violar la Constitución Nacional. Esto es una torpeza legislativa que no debiera incurrirse. Yo creo que si se sostiene con principismo y coherencia la diferencia entre nulidad y derogación, bueno, nadie va a discutir que lo que corresponde es que en cada caso se diga si se anula o si se deroga. Doctor, yo quería llevarlo a un análisis regional de exactamente el mismo problema que acaba de plantear. Estoy pensando en esta insistencia de Donald Trump de ir a una reelección cuando la Constitución de su país se lo prohíbe. Estoy pensando en las miles de cosas que hizo Bolsonaro en Brasil, forzando de todas las maneras posibles la Constitución y la justicia de su país. Bukele, en fin. Hay una cierta cuestión con estos gobiernos de tendencia autocrática que llegaron paradojalmente a su lugar vía nuestros votos, vía la democracia. Estoy totalmente de acuerdo en la observación que hace. Es más, me permito, si me dan unos minutitos, sí, cómo no, contar lo que dos grandes filósofos del derecho del siglo pasado nos han aportado en esta materia. Uno es un profesor escandinavo, un precursor del llamado realismo jurídico escandinavo, que para que los alumnos en las clases entendieran qué es el derecho, se iba con un tablero de ajedrez. Invitaba a un alumno, ponía las fichas, y en el segundo o tercer movimiento, el profesor, el jurista y un filósofo, movía mal el profesor para tomar una posición estratégica o de ventaja en el tablero. Claro, el alumno se sorprendía y decía, bueno, pero esto no está, no puede. ¿Y por qué no? Las primeras respuestas del alumnado eran, bueno, porque las reglas de un congreso internacional de ajedrez fijan que el caballo se mueve 2-1 o 1-2 y usted lo movió 3-2. Dice, y bueno, y es eso, y ya por ahí aparecían los alumnos que se daban cuenta que esa respuesta no les satisfacía totalmente al profesor. Decían, no, lo que pasa, doctor, que el juego pierde sentido si usted cambia las reglas. Bueno, esta es la esencia del derecho. No se pueden cambiar las reglas de juego. Las cláusulas de la Constitución no son que uno las ejerce o no según le convenga. Claro que le convenía mover 3-2
Bueno, pero eso rompe las reglas de juego. Mucho más, unos pocos años después, otro grande del derecho, muy conocido acá en la Argentina, Norberto Bobbio, porque nos visitó en varias oportunidades, sí, senador vitalicio italiano, decía que, tomando el mismo símil del ajedrez, decía, bueno, nadie gana una partida conociendo solamente cómo se mueven las piezas. Lo que se necesita son reglas estratégicas de apertura, juego medio y finales. Y ahí entonces puedes ser un buen jugador de ajedrez. Pero decía, y esto es lo que más resalto, ninguna regla estratégica de poder se construye en base a quebrantar las reglas del juego. Es decir, las reglas del juego, que son fundamentalmente las de la Constitución y en nuestro país las de los derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, están para ser respetados, para ser vividos como socialmente obligatorios. Si por razones de conveniencia o para juntar los porotos tenemos que sacrificar la Constitución, no vale pagar ese precio. Lo digo con total convicción, porque después inmediatamente viene otro y otro, claro, y transgreden los límites. Total, ya lo hizo uno, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Bueno, lamento tener que ser tan enérgico y tan pesimista en tener que señalar esta deficiencia. Ayer la puse de relieve y la respuesta fue, pero no juntábamos los votos. Bueno, si no juntaban los votos, quédese 10 horas o 10 días más discutiendo y que alguien me indique por qué la Constitución no tiene que ser obedecida, pero si llaman a expertos, como supuestamente en mi caso, y nos piden la opinión y damos los fundamentos, a menos que me rebatan, no me contesten con que, pero es más fácil si trampeamos un poco. No. Si vamos a hablar de reglas de juego, no hay trampa posible, ¿no? Doctor, pensaba, estamos mirando hoy el Congreso porque ahí se está discutiendo este proyecto de ley, pero miremos un poco la Corte Suprema de Justicia, porque se supone que la Corte es el control de constitucionalidad ahí. ¿Necesita una modificación de esta ley como para intervenir? ¿Debió haber hecho otra cosa la Corte teniendo en cuenta sobre todo ese decreto, el 7023 y todo lo que significa? Bueno, muy buena pregunta. Voy por partes. Lo primero, quien tiene que ejercer en primer lugar el control de constitucionalidad es el que tiene la competencia para dictar la norma. En este caso, el Congreso, viendo que le habían tomado una función legislativa, tendría que haber dicho es nulo, de nulidad absoluta e insanable. Esto se hizo, ustedes recordarán, con las leyes de punto final y obediencia debida, que fue el Congreso el que dijo son nulas, de nulidad absoluta e insanable, y después la jurisprudencia se acopló a este pronunciamiento y lo validó. Esto es muy importante, lo validó, porque hubo varias impugnaciones, algunas con opiniones de juristas renombrados, que decían solamente el Poder Judicial puede declarar nulidades, no así el Congreso de la Nación. Bueno, esa postura no prosperó, quedó firme la anulación de las leyes malditas de punto final y obediencia debida. Bueno, ahora ustedes me preguntan sobre por qué la Corte no se pronuncia. Bueno, yo les doy la respuesta de la Corte. Espero que lo resuelvan los poderes políticos, que es también una forma de reconocer los primeros que tienen la obligación de pronunciarse son el Congreso de la Nación. Ahora le van a aportar de prosperar este texto, un texto deficiente en ese aspecto, es la única crítica que tengo. En ese aspecto deficiente, y deficiente grueso, diría, ¿no? Deficiente grueso, no es una deficiencia formal o por una vanagloria doctrinaria, no, es una deficiencia fundamental, porque afecta, hiere el texto constitucional, con lo que le queda a los litigantes el plantear la nulidad absoluta, insanable, en sede judicial. Bueno, lo que sucede es que si lo dice el Congreso, y ya es ley de la Nación, ya en todo caso el que quiera cuestionarlo, el que quiere decir no, la nulidad no puede
afectar lo que ha transcurrido, etcétera. Bueno, que vaya a plantearlo. Por otra parte, les agrego a esto como información que estos principios de nulidad absoluta e insanable están en el derecho privado también. Claro. Es decir, no es que es una definición propia del terreno de lo público. No, esto está en el derecho privado. Si se toman ustedes los artículos del Código Civil y Comercial, distingue muy bien entre los actos nulos de nulidad absoluta e insanable y por lo tanto ineficaces, y aquellos que pueden ser saneados, que pueden, bueno, las violaciones a la Constitución no pueden ser saneadas, de manera que nuevamente demostramos que la unidad del derecho le da coherencia y rigor lógico al derecho. Bien, ¿qué va a pasar en sede judicial? Bueno, que los planteos de nulidad que tenemos en varias causas, yo tengo 3 o 4 de ellas en la Corte, esos vamos a valernos de decir que el Congreso de la Nación tuvo que modificar la Ley 26.122 y dejó sin tratamiento, es lo que podemos decir, dejó sin tratamiento el tema de la diferencia entre nulidad y derogar. Bueno, lamentamos mucho que estas deficiencias se apruebe bajo un Congreso que está recuperando sus incumbencias constitucionales, pero no puedo ser en este aspecto condescendiente o posibilista y decir, bueno, los muchachos hicieron lo que se podía hacer. No, eso en derecho, en estos temas no va. La pregunta que se desprende un poco de lo que usted decía, ¿sintió, nos hablaba de su experiencia de ayer, pero en general de lo que ha venido pasando en los últimos años, que hay una pérdida de la calidad y precisión del debate en el Parlamento, tomando nota de lo que ha ocurrido otras veces, ¿no? Usted se toma un poco el debate por las leyes de obediencia debida y punto final. Le aclaro que a mí me ha dejado de muy mal humor todos los debates que he tenido en torno a este tema de qué hacemos con los decretos de necesidad y urgencia. He escuchado, no voy a dar el nombre, porque no tengo interés en denigrar a nadie, he escuchado legisladores que me preguntaron con el ceño fruncido y pensando que me ponían en un apriete, ¿qué diferencia hay entre derogar y anular? Como si fuera la misma cosa. Bueno, yo a ellos les he contado, lo repito acá, que en la cátedra de la que he sido titular y ahora profesor consulto, ustedes saben que en la jerga universitaria se dice siempre, ¿cuál es el chimento de la cátedra? Que decir, aquello que el profesor te va a preguntar, claro, sí o sí. En el pasillo. En la cátedra Barcesat, el chimento es, nadie aprueba filosofía del derecho o teoría general del derecho si no sabe qué es validez en el derecho y su contracara, la nulidad. Entonces, por eso es que soy tan enfático en esto, porque no podemos malformar la conciencia de los futuros abogados, porque si no, no tendría sentido que esta vez existan los dos institutos, la anulación, la derogación. Bueno, tiene su razón de ser. Entonces, creo que en esto no podemos transigir, ¿no? Las cosas o se hacen bien o mejor no se hacen y que lo haga la justicia entonces. Pero, claro, ustedes me van a decir, con este poder judicial ahora, bueno, obvio, yo no le voy a poner un voto de confianza al actual poder judicial de la nación. Dicen barbaridades, han sido propiciadores del lawfare o guerra de persecución judicial. Obviamente que no se puede tener una confianza ciega en el poder judicial, mucho menos en la Corte Suprema, mucho menos en la Corte Suprema. De modo que a pesar de que está integrada por juristas con formación y de capacitación que tuercen el derecho no porque lo desconozcan, sino porque no lo quieren aplicar cuando se trata de perseguir o cuando se trata de encubrir a los propios, ¿no? Que es la otra forma, la otra cabeza del lawfare, proteger a los del propio palo. Bueno, los resultados están a la vista.
Doctor, queremos agradecerle un montón este tiempo aquí en la radio de la universidad, este pequeño privilegio que nos dimos de una clase de filosofía del derecho, además, ¿no? Bueno. Así que mil gracias, ¿eh? Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. El doctor Eduardo Barcesat, además uno de los consultados para este proyecto, es muy interesante esa apreciación que parece, para muchos evidentemente parece una cuestión menor, pero claramente no es menor, porque que es una discusión que, sobre todo en la medida que empecemos a encontrar gente afectada por las medidas de Javier Milei tomadas a través de los decretos, en el caso que te anulen en el 70-23, no es lo mismo que te lo anulen o te lo deroguen cuando vos vayas a pedir que te respondan judicialmente por las afectaciones de ese decreto.